Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, bajo el dial digital de Subterfuge Radio, en una nueva entrega del testimonio de profesión y oficio en el entorno del ecosistema de la música y los músicos. Volvemos al binomio recurrente de la noche, el ocio en la noche y la música como el catalizador de emociones hedonistas alrededor de la cultura del baile o de los conciertos en directo, de los bares, de los clubes, de los festivales. Nuestro invitado de hoy lo ha dado todo a esto y mucho más, labrándose una carrera reconocida donde destaca sin duda la entrega y la capacidad de esfuerzo y de trabajo. Un auténtico placer, pues, recibir hoy, en esta nueva entrega de Simpatía por la industria musical, al testimonio y la palabra de Miguelo. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Bienvenido. Y que sepas que el placer es mío. Bueno, pregunta inevitable. Bueno, por un lado, el Miguelo. ¿Por qué no aparecen nunca tus apellidos? Porque es mi nombre artístico. Yo creo que igual que los músicos, yo me puse un nombre artístico porque yo creo que el nombre de Miguelo es muy reconocible, ¿no? Totalmente. ¿Cuántos Miguelos conoces? A uno, a ti. ¿Ves? Al final ese es un poco el fin que yo tenía. Sí. Y en el mundo de la noche y todo, que fue donde yo empecé, pues al final mi apellido empieza por obrero. Entonces la O la cogí, por eso es Miguel O. Vale. Y allá se quedó. Estupendo. Bueno, ¿y cuáles son esos? Ya sabes, bueno, hablábamos antes fuera de micrófono, que lo que quería hablar contigo es, bueno, pues ese binomio, ¿no? Al final de la noche, la cultura del ocio, el hedonismo nocturno, la música, toda esa mezcla. Concretamente con la música, ¿cuáles son tus primeros recuerdos musicales? Pues mis primeros recuerdos musicales, como bien has dicho, en la noche al final, ¿con qué trabajas? Con música. Entonces yo desde los 14 años crecí en locales de copas, en locales de noche, que antes de joven con 14 años podías currar, y yo estaba en Office metido y tenía la música en mi cabeza. Y ahí empecé luego a llevar las barras de conciertos, de recintos, y ahí ya me picó el gusanillo de ver un poco la industria de los productores, las bandas, y de ahí un poco nació todo, ¿no? Un poco mi gusanillo. Y la unión fue Álvaro Benito. Esa fue mi unión del mundo de la noche al mundo del rock and roll. Pero bueno, vamos a hacer historia, hablar de eso, ¿no? De que empiezas en un bar, recogiendo vasos, bueno, en un office, como decías, en un entorno musical, pero asociado también a la noche. ¿Cómo era el Madrid de esa época? ¿Qué clubs recuerdas? Bueno, pues para que te hagas una idea, yo estuve en la gran movida de los 90, porque como te digo, ya tengo unos añitos y cuando era muy joven pues era justo esa movida, finales de los 80, primeros de los 90, y yo empecé trabajando pues en la Plaza de los Cubos. Imagínate, en la época de New Wall, Voltereta, ¿qué tal? Sí. Y luego pasé pues por Open Gate, el Gracia, Ática, Radical, o sea que como te puedes dar cuenta, al final tengo mucha unión. ¿Qué música recuerdo? Yo empecé a comerme la verdadera música electrónica, el acid house, el techno, el bacalao, fue un poco mis raíces, aunque yo venía también del mundo del rock and roll, del heavy, que me gustaba mucho porque yo nací en Vicálvaro, y entonces yo iba al Barrabás, al Canci. Que imagínate que mi cultura ha sido, gracias a Dios, muy amplia. Qué bueno. Bueno, en tu vida también destacas eso, ¿no? De empiezas a llevar eventos musicales en la Plaza de Toros, cuando la Plaza de Toros tenía una actividad importante de eso. ¿Qué recuerdas? ¿Qué conciertos llegaste a...? Pues ahí, pues desde el principio del todo, pues hice conciertos internacionales, nacionales los hicimos casi todos, y la verdad que para mí fue una experiencia súper bonita, como te decía, el haber conocido a promotores, a productores que luego tuve la suerte de poder trabajar con ellos y los sigo viendo algunos. Te hablo de Marcos Calvo, te hablo, por ejemplo, de Pino Sanglioco, de Roberto Grima, o sea, toda esa gente yo la conocí cuando... Al principio empezaban ahí con Roberto Grima, con todo esto, cuando era la Merco, Gay, Mercader. O sea, imagínate. Claro, estamos hablando de antes de que la Plaza de Toros tuviese esa estructura que tiene ahora, ¿no? Para el invierno. O sea, era, me imagino que en verano, tal esto, o sea, que convivía con los toros. Con los toros, ¿no? Teníamos un poco eso, que cuidar mucho al albero. Para nosotros era muy importante y era primordial. Y sobre todo yo lo que encontré fue
un negocio muy bueno que era el de llevar las barras y poder trabajar con los promotores a porcentaje para que en vez de ir a hacer los conciertos a otro sitio, los trajeran allí. Vale. En aquella época otro sitio donde se hacían los conciertos era en el Palacio de los Deportes antiguo, el que estaba en Plaza Castilla. Sí, el del Real Madrid. El del Real Madrid, exactamente. Sí. Y bueno, y ya te empiezas también, bueno, con la alternancia, eso hablas con la noche, ¿no? Sitios como La Sal. Sí, bueno, ahí ya empecé ya un poco a ser ya no un empleado, ahí empezaría a ser director. Terminé la mili, nada más salir de la mili, que yo la hice, fui el último año de reemplazo que me tuve que comer, y empecé un poco pues como director de graduado, luego de La Sal, y luego ya me monté mi propio negocio con unos socios, que monté Barnón, un local bastante mítico en la noche de Madrid, y ahí ya empecé a montar con unos amigos bastante particulares, monté una cadena de locales con restaurantes y discotecas. O sea, que en principio todo muy asociado a la noche, al ocio nocturno, etcétera, ¿no? Vale, entonces hablabas de ese momento de que aparece Álvaro Benito, ¿no? Sí, Álvaro y unos compañeros de ellos. Pero ¿ya antes habías hecho alguna cosa o solamente habías hecho las producciones? Nada más. Yo no había entrado nunca en el mundo de la noche en el mundo de la música tan fuerte como que es el hecho de que al final monté una compañía de discos y todo, que empecé la casa por el tejado. O sea, no tenía ni puta idea, y como nadie, había un grupo que empezaba, que la verdad que empezábamos todos, y como nadie nos quería sacar, íbamos con la maqueta dando vueltas por todos lados, montamos una compañía de discos. ¿Qué compañía es? Se llamaba I1 Record. Y era una compañía que montamos un amigo, Álvaro Benito y yo. Vale. ¿Y que para sacar a Pig Noise? Para sacar a Pig Noise. Sacamos los 2 primeros discos de Pig Noise, los sacamos ahí. O sea, antes de la aventura Globomedia. Bastante antes, 5 años antes. Vale. ¿Y llegasteis a editar más bandas o solamente? Sí. Luego saqué a Dani Huarte, que era un actor, que estaba en la serie Salir de Clase, con Mam, con Miguel Ángel Muñoz también. Sacamos Dani Huarte, luego saqué a Los Lamentables, un grupo también muy castizo de Madrid, que también un poco tiramos de ahí. Y luego también estuve fui ahí, empecé también a ser manager un tiempo de Mago de Oz. También que me metí dentro de ese mundo y empecé a descubrir un poco lo que era verdaderamente el negocio y el business de ser manager. Claro. ¿Y la compañía con qué estructura la hacíais? ¿Cómo distribuíais? Mira, pues nosotros distribuíamos, fíjate que éramos raros, porque claro, como también el producto nadie lo quería, lo distribuíamos con una distribuidora que distribuía los VIPs, que en aquella época el VIPs era un sitio donde mucha gente compraba música y donde mucha gente era un poco su núcleo, porque no solo iba por el día, sino también iba por la noche. Entonces era una manera también nosotros de, como yo me movía más en el mundo de la noche, poder trabajar de esa manera. Y de ahí ya pasamos un poco a coger una distribución mayor, cuando ya tomé la decisión de que no era mi negocio el mundo de la compañía, porque no tenía ni idea. La infraestructura que tenía era mínima. Era yo y pagando pasta por agencias de comunicación, que nos hacían la comunicación, un poco, ya sabes. Sí, al final esa es la reflexión también que tomó muchos grupos cuando hubo un momento que parecía que la autoedición iba a ser el camino. Claro, la gente se dio cuenta de, joder, es absurdo, si tengo una compañía que es al final la que me puede pagar todo esto y tener que pagar yo, ¿no? Al final, comunicación, distribución... Y ya no solo pagar, porque al final, en aquella época, no te voy a engañar, pero nuestro nivel y pulmón económico era muy grande. Era el saber. El darte cuenta de que zapatero a tus zapatos, y que yo creo que lo que se me daba bien era ser manager, o lo que se me daba bien era negociar con gente, con booker, con agencias, y es un poco lo que me quedé. ¿Y ahí ya con Pig Noise hicisteis el acuerdo con cuando cerrasteis de Globomedia, o hubo un impasse ahí? No, justo pues cuando ya cerramos, el siguiente disco lo sacamos con Ochaíta, con Tool Music, y la verdad que tampoco tuvimos mucha suerte porque no nos fue bien, porque todavía el grupo no tenía ese reconocimiento del público, y la banda hacía un estilo de música complicado aquí en España, que era el punk californiano, un poco que no tenía hueco ni en la radio ni en ningún sitio. Entonces ahí tuvimos la suerte de conocer a una persona de Globomedia que nos dijo de hacer la banda sonora de una serie, y ahí cambió todo, Carlos. Ahí ya cambió todo y ya fichamos por Globomedia, y la distribución la hacía Warner. Entonces, verdaderamente ya entramos en una estructura donde el grupo tenía una promoción, un pantallazo
y una buena distribución. Claro. Y eso fue una noche y un día. Sí, la verdad es que fue un modelo además muy pionero, ¿no? En ese momento que luego se ha intentado replicar, ¿no? Al final el de tener ese escaparate que era las series, con la televisión, el grupo de Telecinco detrás y encima bueno, una distribución como la de Warner, claro, que eso también era importante. Bueno, y en paralelo sigues también con tus actividades, digamos, hosteleras nocturnas. De hecho, bueno, montas uno de los bares, La Antigua, que es como algo pionero. Ahora en cualquier bar hay un DJ, ¿no? En ese momento fuiste el primero, ¿no? Sí, fuimos el primero y aparte era algo muy, muy divertido porque había algo que no había en la noche y era que tú terminabas de cenar y yo, muy educadamente, para levantarte de la mesa, te pitaba una copa de postre y te quitaba la mesa y no te dabas cuenta. Y había un señor que empezaba a poner música. Claro, esto es como todos los negocios, ¿no? Yo le di vueltas y dije, ¿por qué tengo que sacar a la gente y volver a meterla cuando ya tengo la gente dentro? Y aparte el target era muy bueno. Estaba en la calle Concha Espina, venía bastante gente conocida, la comida era muy buena y entonces tuvimos la suerte de que el público que se quedaba era brutal. Y ahí pues, nos quedábamos hasta las 6 de la mañana. Entonces eso rodó súper bien. Y haciendo una transición musical, me imagino, acorde a la sobremesa, digamos, de una cena. Y ahí era donde yo creo que también un poco empezamos a ver lo que era la música durante la cena, en un estilo. La post-cena era otro y luego ya a la 1 de la mañana cambiaba totalmente. Hacíamos una transición y ahí empecé a tener hasta 2 y 3 DJs por noche, algo que antes era impensable en los locales porque tenías el residente. Claro. Y yo me traía gente de fuera. Y luego la noche de Babel, las noches de Babel era lo que era el antiguo Fren en la Puerta de Toledo. Vale. Y ahí lo que hice fue traerme música americana, algo que en Madrid estaba muy visto y funcionaba muy bien en Torrejón, pero en Madrid no llegaba a estar lo que era el funky, lo que era el hip hop, y ahí metimos ese estilo de música y lo reventamos. O sea, fue algo que... ¿Pero eran conciertos o era una...? No, era todo lo que era una sala. Vale. Lo que pasa es que hacíamos presentaciones. O sea, el primer disco que Enrique Iglesias, cuando sacó su disco, lo presentamos ahí. O sea, hice bastantes presentaciones, bastantes importantes, porque a la gente le sorprendió lo internacional que era el Garito, por el estilo de música. Porque en Madrid no se llevaba esa música en aquel entonces. Claro. Vale, y luego Changó también, que fue una parte... Exactamente, Changó ahí fue algo que hice con el novio de Paz Vega, ¿vale? Y con unos amigos, con Isaac y tal, y la verdad que fue otro concepto brutal, porque fue la primera vez que la gente vio un hóster, una chica de color en la puerta con una lista, que si no estabas en la lista no entrabas. Bueno. Y nosotros, aunque teníamos el local vacío, nos interesaba tener gente en la cola. Yeah. O sea, fue un concepto que a mí, la verdad que en esa época teníamos un socio que se llamaba Isaac, que era cojonudo, y la verdad que era brutal. Y ahí, pues luego tuvimos a Tony Grox, sí, era el novio de Bimba. De Bimba, sí, claro, pues lo teníamos de residente, imagínate, vale. que musicón se ponía en aquella época. Y le tuve conmigo durante 2 años. Ajá. Y solamente eran sesiones de DJ y no había conciertos. Ahora es una de las salas de referencia, el Changó. Pero te digo que en aquella época yo no me tiré tanto a hacer lo que eran conciertos, sino eran de mis artistas propios y los hacía en Serrano 41, que la sala estaba acondicionada para eso, y ahí pues metí a la Musicalité, que también fue su manager, fui un poco quien los trajo de Mallorca, no sé si te acuerdas de ese grupo, me acuerdo. Tenía unos temazos brutales, y ahí empecé a hacer conciertos, ahí Big Noise fue donde verdaderamente sacó la cara por dentro, o sea que la verdad que ahí poquito a poco me fui metiendo también ya a lo que fue promotor propio de mis conciertos. Y en paralelo también tu actividad es el Padre, que es un restaurante ahí en Serrano, ¿no? También el Padre fue un restaurante que la verdad que, fíjate, se llamaba El Padre porque lo llevaba un matrimonio, la mujer era quien estaba en la cocina, el padre era la persona que estaba llevando un poco todo lo que es el local, y sus 2 hijos, que ahora son los de la Angelita, que es un sitio muy referente de muy buena comida en Madrid, y que todo era producto de ellos. Qué bueno. El 90% era producto de ellos, y era brutal la calidad. Y ahora, ¿y cómo ves esta visión ahora que hay, que se dice que la gastronomía es el nuevo rock and roll? Y eso, tú que has vivido los 2 polos, ¿cómo ves ahora desde la perspectiva de la distancia eso, ¿no? El concepto ese del restaurante asociado a ese cocinero que es una estrella, etcétera? Bueno, yo creo que al final es como todo, en la vida ha ido evolucionando y al final antes no era tan importante el cocinero, era más importante el dueño del local, que era un poco quien conocía a la gente,
o las relaciones públicas que en aquella época empezaron a florecer. Y es igual que antes el DJ, que era una persona normal que tú contratabas por un sueldo al mes. Ha cambiado. Ahora tienes los nuevos también hit de la noche, como yo digo, en estos sitios que la fusión que han hecho de comida a música están reventando, porque también la inversión que hay ahora mismo en esos locales no es la que había antes. Claro. Ahora te das cuenta que hay fondos de inversión y que hay unas inversiones en los locales brutales, que son los bartenders o que son los cocteleros. O sea, pero me parece bien. Yo creo que al final también un poco cada uno ha ido abriéndose su hueco, igual que los DJs, como te acabo de decir antes, ¿no? Me parece una buena fusión y desde mi perspectiva ha cambiado muchísimo, muchísimo. O sea, ha cambiado y o sea, también hablabas a eso. Bueno, ya sabes, ahora, por ejemplo, se habla que si todos los festivales son también propiedad de fondos de inversión. La noche también ha pasado de ser impulsos, digamos, empresariales de gente particular o de grupos de amigos a ser ya fondos, ¿no? Los que... Totalmente. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que también el tema de la economía, ¿no? Y de el tener el dinero, como antes se tenía en dinero B y ahora se tiene el dinero A, ahora ya tanto dinero A o lo hay en un fondo de inversión o es muy complicado que la gente se descapitalice, ¿no? A la hora de meter tanta inversión, y por eso yo creo que es un poco lo que está moviendo. Y como tú dices también en el tema de los festivales, yo creo que al final se ha montado una burbuja en el cual lo que hoy en día hace o quieren es vender mucho ticketing, da igual muchas veces la calidad que tenga el producto y tener mucha aglomeración de gente que sume números, ¿no? Es un poco como Spotify. Yo he visto un poco el hecho de los festivales, eso, contra más clic tengan, pues ahí contra más ticketing vendas, es un poco lo que te va a hacer mover el dinero. Y hablando de festivales, tú que eres un tío emprendedor, ¿nunca te has planteado hacer un festival? Yo creo que para eso hay que saber. Y ahí yo creo que no he tenido ese conocimiento o no he tenido esa fuerza de meterme. He estado de asesor en algunos, pero nunca he sido el pulmón o no he tenido esa facilidad. También te digo que de haber empezado tan joven me he ido quemando mucho en ese tema de la gestión y no he tenido ese atrevimiento, no te voy a engañar. Bueno, volviendo al aspecto musical, eso, hablabas de Pink Noise, que ha sido tu gran grupo de máxima importancia, porque llevas con ellos desde que arrancaste. Pero bueno, has tocado muchos palos, has llevado también a DJs enfocados no directamente, y sigues llevando, y has trabajado, bueno, pues como decía, ¿no? Perfiles, bueno, que hablabas antes de Mago de Oz, que debió ser una cosa puntual, o por ejemplo Soraya, ¿no? Que no dejas una persona que sale de un programa, de un talent show, ¿no? ¿Qué premisa tiene que haber para trabajar con Miguel? Pues lo primero que hay que hacer es currante, porque yo tengo ese problema que soy un poco pesado y soy bastante constante a la hora de exigir. Por ejemplo, acabas de decir una artista, Soraya, que llevo bastantes años trabajando con ella y es una curranta. O sea, que si algo tú tienes en mente con los artistas que yo trabajo, si te fijas, son muy mi perfil, ¿no? Es un poco asociado al dueño y el perro, ¿no? Un poco, yo no soy el dueño o el perro, no sé quién de los dos soy, pero al final hace falta esa premisa. Luego, el hacer buenos temas es importante. Yo soy una persona que también me gusta meterme en todo, me gusta saber qué música haces, cómo la haces, porque al final a mí me toca venderla. Entonces tengo que creerme lo que voy a vender, ¿no? Siempre es un poco ese planteamiento de yo no vendo churros, no vendo pipas, vendo música y me tiene que gustar. Y para mí es una de las premisas bastante importantes. Y ahora que vivimos en la era, como bien sabes, del single, de las canciones, de que se plantea menos el álbum como concepto, digamos, como punto de salida para hacer una gira, ¿cuál es el planteamiento que hacéis desde vuestra oficina con los artistas? ¿El trabajo, el partido a partido, la canción a canción, o realmente se sigue planificando, digamos, a partir de un álbum, una gira, etcétera? Depende, cada artista yo creo que tiene su planteamiento, ¿no? Como tú bien dices, tienes que hacer un estudio de mercado, tienes que ver un poco las debilidades y los pros de cada artista. Y hay artistas que ahora mismo necesitan el single a single. ¿Por qué? Porque el hacer un disco, a lo mejor cuando eres independiente, es hacer una inversión demasiado fuerte, cuando al final solo puedes trabajar 3 o 4 canciones y el resto, pues al final se te queda un poco en cola, ¿no? Pero hay otros artistas que para poder salir de gira tienes que tener un repertorio, entonces tienes que sacar un disco. Soy de las personas que piensa que cada artista es distinto y cada uno tiene su trabajo, y es lo que tengo. Hay artistas que trabajo single a single y hay artistas que trabajo con un disco. ¿Y con los DJs? Te cuento, con los DJs es algo que como lo he llevado siempre, y aparte me encanta pinchar, o sea, yo pincho a vinilo desde muy jovencito. Cuando yo estaba trabajando en la noche,
cuando entre semana no había casi gente, me subía a la cabina y se me pasaban las horas pinchando. Pues con los DJs igual. Con los DJs y con gente que saco EPs, un disco es más complicado, porque al final eso sí que tiene menos recorrido. Es casi todo digital, o sea, yo todavía no tengo ningún DJ que hayamos sacado un formato físico. Todo es digital, entonces al final sí trabajo más el EP. El hacer, y sabes que como con los DJs tienes que hacer como 3 versiones, ¿no? La versión extended, que es un poco para que lo pinchen otros DJs, el hacer luego algún remix para poder tener otra alternativa dentro de otra serie musical, ¿vale? Y luego el radio edit, ¿vale? Y entonces ahora mismo ya te digo que estoy trabajando con 4 DJs, siempre he trabajado con un DJ joven, siempre me ha gustado, no sé por qué. He tenido, empecé trabajando con Dani Ávila, que sabes que es el DJ español más nacional, y ahora estoy con Barok, que es un niño pues que lo he tenido pinchando el año pasado en Tomorrowland, este año hemos estado en el BPM, y tiene 17 añitos, le cogí con 10. O sea que al final me encanta también esa formación y ser un poco mecenas en ese sentido, me encanta. Y ese, o sea, para un DJ ahora de ese perfil es imprescindible también hacer música, ¿no? Pero totalmente. O sea, al final, si no eres un pinchadiscos, para mí, yo creo que hoy el DJ completo es productor y con una buena técnica y luego con un buen trabajo en redes sociales. También es un poco, se ha metido dentro de este negocio una parte muy importante que es la visualización de lo que haces y que la gente pueda ver tu trabajo. Claro, pero bueno, ahora es imprescindible, pero bueno, vivimos, ¿no? Por ejemplo, en ese momento de Ibiza de tantos años donde había DJs que eran artistas en sí y que no producían música, o sea que también era... Y cantantes, los hay, tú lo sabes, también hay intérpretes o cantantes que les hacen las canciones y las producciones. Pero yo creo que ha cambiado mucho. Yo creo que ahora, al haberse globalizado todo y al existir Internet ahora, no es como antes, Carlos. Antes tú piensas que cuando tú estabas en Ibiza, como tú bien dices, había muy pocos. Entonces, esos eran grandes estrellas y no te fijabas tanto si producían o no producían. Claro. Ahora sí. Ahora yo creo que la gente bichea y la gente sí se da cuenta si eres productor, no eres productor, y al final tú sabes que entre ellos al final es complicado para que te acepten en ese sentido. ¿Y estos DJs se autoproducen? ¿Los sacas tú bajo algún paraguas? Yo intento colocar las canciones y si no las coloco las sacamos nosotros. O sea, al final hemos encontrado una... ¿Pero dónde se coloca una canción así? En sellos internacionales. Vale. En sellos internacionales. Compilados y movidas. Exactamente, no solo compilados, sino que te lo sacan también como single. Tú les mandas a los ARs de los sellos, que hoy en día hay muchísimos, y hay sellos que puedes sacar pues por Armada, por Spinning, y si no, lo que yo hago es que cada uno tiene su propio, entre comillas, su propio sello con su distribuidora para poder sacar música y no parar. Vale. Y bueno, hablábamos antes de festivales, hablamos de la noche, de las discotecas, de los clubs, de las cabinas, y bueno, aunque no te has metido en un festival como tal, sí dirigiste la marca Supermarché, ¿no? Que ha sido una... Sigo con ella. Sigues con ella, que fue bueno, no sé si dices, no sé si ahora con la pandemia y cosas que se quedaron un poco ahí en el limbo, pero bueno, una marca reconocida y que tuvo, bueno, su momentazo. Al principio yo trabajé llevándole DJs a la marca, claro. Y justo antes de la pandemia se la quedó un amigo mío, ¿vale? Y me pidió que le echara una mano y que trabajara con él como director. Y como tú bien dices, tuvimos la mala suerte en la pandemia que el Privilege se quedó estancado y sigue cerrado. Entonces ahora he tenido que volver a reflotarla. Perdón, he tenido que volver a reflotarla. Y ahora lo que hemos hecho ha sido dar un restyle a la marca, la hemos llamado Supermarché Legend y estoy tirando un poco del recuerdo, pero ya la tenemos activa y estamos por toda España ahora mismo buqueando y haciendo fiestas. O sea que seguimos ahí a tope con ella. Porque esto es una marca que nace en origen en Ibiza, ¿no? En origen nace en Madrid. En Madrid. La hace Nano aquí en Madrid vale. Y luego pega el salto a Ibiza. Vale. Y Nano ha sido con esta marca la... Nano productor, no Nano DJ. Sí. Ha sido la fiesta con el récord Guinness del mundo de más número de personas que ha metido y de las que más fiestas hizo al principio. Ahora tenemos el Row, hay muchas marcas que vienen de ahí. Claro. Y el concepto viene de ahí. O sea que fue un tío que marcó tendencia. Sí, que eran no solamente las fiestas en sí, sino también merchandising, un montón de todo, negocios. Y la escenografía, el espectáculo, era increíble. Sí. Claro, porque bueno, pionero en eso y bueno, y ahora al final lo que hablabas del rock, ¿no? Al final ahora ya son unos shows que realmente traspasan lo... No, es increíble la cantidad. Llegan a tener hasta 100 personas trabajando. Sí.
dentro de la fiesta. Yeah. O sea, es increíble. Claro. Sí, hombre, la gente busca ya también la excelencia, no solamente la comunión con la música, sino también, bueno... Y también el que sea inmersiva, ¿no? El que al final, ya la fiesta yo creo que ya no solo es escuchar música, es tener una experiencia. Total. Yo siempre lo digo, al final tiene que ser una experiencia audiovisual, ¿sabes? Que tengas que tener todo un poco, tanto la música como lo que es el concepto, como el desarrollo, es muy importante. ¿Y tú, Suspiria es tu marca con la que has trabajado desde el principio, Suspiria o así? No, empecé con Juno, lo que pasa que luego... Juno que fue el que fue compañía. Exactamente, también, que fue compañía, fue Juno Records, Juno Events, que era con quien hacía las explotaciones de un poco de toda la noche. Pero luego ya cuando cambió el concepto, Suspiria, con una socia que tengo, ¿sabes? Que se llama Fernanda, que lleva conmigo 17 años. Montamos a través de la película Suspiro, que nos gustaba, sacamos Suspiria, y es un poco con la empresa que llevo ahora mismo, ya te digo, 17 años, y luchando con ella lo que haga falta y para adelante. Y en esos 17 años más todo lo anterior que has trabajado, has sido el clásico manager que has buscado artistas y lo has ofrecido a las compañías, has trabajado con muchas majors. Evidentemente todo ha cambiado muchísimo, pero ¿cuál es tu percepción de ese cambio? No te digo ni que sea ni mejor ni peor, pero ¿crees que ahora es más complicado, como por ejemplo motivar ilusión y entusiasmo en una compañía como antes, ¿no? Que al final podías... Sí, tú lo has dicho. No es que sea ni mejor ni peor, es distinto. Ha cambiado todo el mercado. Sigo trabajando con Major. Tengo un artista que se llama Farga, que la tengo con Universal. Y al final es un socio. Yo lo que lo veo también un poco la compañía es ser un socio. ¿Sabes que está el famoso 360? Sí, totalmente. En el cual también yo lo entendí. O sea, yo creo que es necesario que si una compañía te ayuda a crecer, la compañía también crezca contigo, con el artista y gane de todo, ¿no? Y al final es eso. Yo lo veo como un socio. Antes era distinto. Antes tú veías una compañía, o yo, cuando empecé, he trabajado con todas las majors, como bien has dicho, veías un poco como que el marrón era de ellos, que ellos invirtieran, pero también te dabas cuenta que al final luego tú no tenías nada. Claro. Los masters son de ellos, los vídeos son de ellos, y cuando tú te salías de la compañía, no tenías catálogo, no tenías un poco... Sí, tenías canciones que podías interpretar, pero donde te ibas... tenías que empezar de cero, aunque no lo creas. Eso es un poco lo que yo a los artistas también les fui metiendo en la cabeza, ¿no? Sí. El hecho de que al final también tienes que tener tu propio catálogo. Es como cuando yo lo digo, como una casa de alquiler. Si te tiras toda la vida pagando una casa de alquiler porque es más barato y porque el otro es el que hace las reformas, es el que tal, pero cuando te vas de ahí, ¿qué tienes? ¿No? Claro. Y hablando de ese modelo 360, que al final, bueno, las compañías tuvimos que asumirlo, muchos muy a su pesar, como es mi caso, porque creo que antes hablaba al final que cada uno sabe hacer lo que sabe hacer y, bueno, al final es un rol que tuvimos que asumir para la supervivencia y tú convivir con ella. Pero ¿cuál fue tu primera impresión? Porque sé de compañeros tuyos, bueno, pues que les ha costado asumir que exista esa figura, ¿no? Del 360, ¿no? Pero evidentemente es necesario y hay que convivir y bueno, también creo que esto ha conllevado una cierta depuración, ¿no? Al final hay gente que se ha quedado fuera porque, bueno, no veía que era la manera de... Yo te digo, desde muy jovencito, cuando me quise independizar, tuve que buscar socios. Entonces, como que mi modelo de negocio ha crecido siempre así, teniendo socios, ¿no? Claro. Y que cada uno aportara. Yo cuando empecé en la noche tenía socios que aportaban económicamente, pero tenían que tener sus beneficios porque sin ellos no podría haber tenido yo lo que tenía. Entonces, para mí, yo lo acepté muy bien. Yo lo vi perfectamente. Eso sí que me gustaba que cada uno, como tú bien has dicho, aportara lo que sabía hacer, ¿no? Claro. Entonces, al final, si una compañía solo era económicamente, pues al final también no era bueno. Porque también un poco para eso ya te buscas un socio inversor que no te hace nada, pero por lo menos no te quita tanto o no te pide tanto, ¿vale? No, la palabra quitar no está bien dicha, es no te pide tanto. Pero yo lo vi bien, Carlos. A mí yo lo he crecido y lo he aceptado más. Hablaba con mis artistas y se lo hacía ver, que oye, al final es un socio necesario, como yo les decía. Para mí es ese punto de vista. ¿Y participas de manera activa, por ejemplo, en Arte, en la asociación de managers? ¿Tienes una relación, no te digo buena ni mala, o sea, participas de ese círculo estandarizado de la contratación? ¿O vas por libre? Fui de arte durante muchos años. Lo que pasa que también te digo que durante la pandemia hubo muchos problemas, tú lo sabes, muchos. Yo tuve, al ser independiente, ¿no? Y al ser pequeñito, y solicité ayuda y no la recibí,
y yo también un poco ahí soy un poco orgulloso y me salí de arte. Pero yo fui de los primeros de arte hace muchos años y la verdad que me vino muy bien al principio. Ya te digo que ahora mismo no lo echo de menos, no te voy a engañar. ¿Pero crees que el asociacionismo es importante? Es decir, dicen que la música española peca mucho de poca capacidad de asociarse, ¿no? Para generar criterios y cuestiones comunes, ¿no? Hablábamos antes fuera de micrófono eso, pues lo de la Academia de la Música, que no termina de salir de manera sólida. ¿Crees que España es un país poco asociativo? En todo. En todo. En todo. Lo aplicas a la noche, a cualquier cosa. En ¿no? todo. Sí. Y yo creo que en arte también un poco lo que había eran unos conflictos de intereses, porque en arte no solo estaban los managers, no, están los de las orquestas, están los agentes de zona, que al final son intereses cruzados. Y yo no veía que nunca se ponían de acuerdo. Yeah. Nunca. Y el presidente que se ponía, al final, entre tú y yo lo que veía es que decía... Al final los intereses son todos los mismos, al final la gente se pelea por lo mismo y nunca se llegaba a un consenso. Y creo que nunca se ha llegado. O sea, no sé si me equivoco, porque ya te digo que llevo desde la pandemia que no estoy en arte, pero por lo que oigo de compañeros, sí, igual. Entonces, creo que España es así. Bueno, siempre se habla que si hay un sector que es más propenso a esa asociación y que lo ha demostrado en casos concretos, en casos como por ejemplo la pandemia, es el mundo del cine, ¿no? Has producido cine también, ¿no? Sí. Fui productor, tuve la mala suerte de producir una película de frikis, pues imagínate, con Coto Matamoros, Madre con mía. toda esa tropa, con todos los de Crónicas Marcianas, Sí. y tuve esa mala suerte y me di un ostión. Por eso Fue una película, sí que Sí, ese productor fui yo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Plauto, recuerdo de un tonto distorsionado. Madre de Y el Dios. tonto era yo, ¿sabes? Y no, lo que pasa es que tuvimos la mala suerte de que nos asociamos con Crónicas Marcianas, Ajá. con Sardá, y Coto, Matamoros, Sí. era un poco el director y el guionista, y justo en mitad de la película el tío, a escondidas mías, a escondidas de Sardá, fichó con la Campos por Antena 3. Vaya. Entonces, claro, todo lo que yo había negociado con Telecinco, de campaña de publicidad y todo, que tú sabes que va Sí, muy sí, sí, asociado claro. a la hora de producir. Que me imagino que ese sería tu fin, ¿no? El precisamente hacer una obra de No, arte. tú ya sabes, Sí. o sea, en aquella época tú imagínate que teníamos a todos los frikis metidos en la peli, era algo que era muy Y de moda. llevaba su representación, además. Todo, además, ¿no? era Claro. representante de ellos, claro. Entonces era un poco ese doble negocio, ¿no? Y aparte, en aquella época se veía mucho de los bolos, de la noche en las discotecas, con todos los frikis que cobraban un pastón. Sí. Y tenía a Dinio, a Pocholo, a todos dentro de la peli, imagínate, y tal. Y justo, claro, cuando Coto se fichó por Antena 3, pues claro, llegó Telecinco y me dijo, te vas a meter el contrato. Y no apoyaron nada. Al contrario, me rompieron el contrato y a mitad de la peli tuve un parón. ¿Tú sabes lo que es tener un parón en una película de técnicos y de todo? No, pero vamos, tiene que ser bastante... Es muy complicado porque ellos siguen cobrando. Aunque Claro. no vayan a currar, ellos siguen cobrando. Y me Claro, trajo aparte, eso sí que son una piña, vamos. No, eso sí que es, vamos, eso es unión. Eso es unión. Eso es unión. Sí. No pagabas a un técnico y no curraba ninguno, ni el de luces, ni el de sonido, ni el de vídeo. Y era, a lo mejor que habías tenido un enfrentamiento con que tú le habías dicho algo a él Ajá. y él te lo había dado la vuelta. Yeah. Bueno, era increíble. Ahí sí que te tenían trincado, bien trincado. Pero vamos, mi paso por ahí fue de puntillas y nunca más. Bueno. No más. Bueno, ¿y en qué punto está Suspiria ahora y Miguelo? ¿En qué... Bueno, pues ahora mismo estamos en un punto, la verdad, que bastante bueno. Ahora mismo estoy desarrollando, como te he dicho, la carrera de Farga. Estoy con Soraya, pues también trabajando bastante. Después ahora va a hacer los 20 años de carrera y el año que viene vamos a preparar algo especial. Con Pink Noise hemos hecho también el 20 aniversario. El 20 aniversario, aunque llevamos 25, pero 20 desde que verdaderamente el grupo, no contamos los dos primeros discos de Juno. Bueno. Contamos un poco a partir de que el grupo tuvo ese recorrido y la verdad que va como un tiro. Y luego aparte pues también tengo Bombay, que es un grupo que también empecé con ellos justo cuando Álvaro se puso a entrenar y hubo un parón de Pink Noise, me tuve que buscar la vida y me monté un grupo con unos chavales y fíjate que los chavales van funcionando muy bien. Y luego con los DJs trabajo con Sofía Cristo, con Abel de Kid, Juanjo Martín y con el Niño Varo, que es un poco el niño que estoy preparando, que yo creo que va a ser un internacional bastante bueno dentro de la música underground electrónica. Y la verdad que estamos muy contentos. Mucho trabajo, Carlos.
y al final soy un 360 yo ahora, el que es el 360 soy yo, por eso te digo que creo que el modelo yo lo he aceptado porque al final vivo con él, convivo con él, y la verdad que muy bien, no te voy a engañar. ¿Y abierto a nuevas propuestas? O sea, ¿investigas, sigues escuchando o eres de los que piensas, mira, tengo esto, me tengo que centrar en esto y no me... No... Mira, lo único que he escuchado y porque no me ha quedado más remedio, que es Álvaro, que tiene una nueva banda, porque tiene inquietudes un poco de tantos años con Pink Noise, que se llama Chicle, que es un grupo más underground, más rockero, y es lo único ahora mismo que estoy. Y algo nuevo, también soy de los que digo que también ya sé mis limitaciones. Antes era más joven, tenía mucha fuerza, más ganas, y ahora creo que debo trabajar bien lo que tengo y poder luego desarrollar si el día de mañana veo algo que sea bastante importante. Pero ahora mismo no me veo más trabajando los que tengo y desarrollándolos bien y trabajar. Muy bien. Bueno, siempre termino con una pregunta, reflexión, que es, bueno, pues ¿quiénes han sido tus referentes en la industria? Y bueno, pues si quieres aprovechar este momento como para dar las gracias a personas que te han ayudado y crees necesario o te apetece hacer un reconocimiento, ¿quiénes serían esos reconocimientos? Hay mucha gente, ¿eh? Lo sé que es una pregunta trampa. Tengo mucha gente y creo que al final, mira, pero gente te puedo decir que Anita y Mercedes de Una Gira Más me ayudaron mucho, Marcos Calvo. En el mundo de los medios, yo gracias a Dios tengo mucha suerte de tener bastantes amigos y gente como Baró, como Llanos, como tal, yo creo que me han ayudado mucho Tony Sánchez. Luego, aparte, ya te digo que en el mundo de los artistas, agradecerles a todos los artistas que han trabajado conmigo, porque de todos he aprendido. Para bien o para mal, sí, incluso hasta para mal, me han hecho ver un poco este negocio y ser quien soy. Entonces, por eso te digo que tengo mucho que agradecer, les agradezco a todos y bueno, tampoco quiero olvidarme a nadie, Carlos, y por eso prefiero no seguir dando pasos en falso, que al final yo solo me meto en un barco que no debo. Muy bien. Oye, pues nada, gracias Miguelo, gracias por venir, por aportar tu testimonio a esta enciclopedia que se está convirtiendo ya en Simpatía por la Industria Musical y por este madrugón, que además te lo agradezco, ¿verdad? Nada, gracias a ti, porque la verdad que te sigo, que lo sepas, y me apetecía. Y me apetecía sobre todo porque ahora también estoy dando clases en el SAE de Music Business y creo que también es una oportunidad de que los alumnos y la gente, cuando yo les digo que puedes empezar de cero y que encima yo no tuve esa formación, si encima está formado, creo que es no más fácil, pero sí más completa. Sí. Hombre, yo siempre digo que bueno, que no hay nada mejor que compartir la experiencia de otros para plantear tu futuro y cimentar, ¿no? tu carrera, por lo cual escuchar a profesionales yo creo que es la mejor enseñanza que te pueden dar. Yo creo que sí, y sobre todo con gente que te lo cuenta de verdad. Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti, Carlos. Bueno, pues despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio y con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con número 1 de Vicente Calderón. Adiós.